Entender a otras gentes de nuestra misma época, pero con diferente cultura, nos resulta difícil. Lo es más entender hechos que tuvieron efecto cuando ni siquiera existíamos. En la medida que crecemos, en lo que respecta tanto a nuestro aspecto físico como a nuestro pensamiento o acciones, y lo que somos en la actualidad, tiene relación directa con nuestro pasado. Cuando el hombre observa la naturaleza, percibe lo que está a su derredor. En cambio, en el estudio histórico, al mismo tiempo que es el objeto de estudio, es el sujeto que estudia. Resulta mucho más difícil entender que nosotros, seres humanos, estamos inmersos en un mar de gentes que es la humanidad en sí. En Grecia, donde toman cuerpo definido muchas actividades intelectuales que antes aparecían confusas, el término pronto adquiere el sentido de indagación del pasado. La historia es un arte o una ciencia. Bloch define la historia como la ciencia de los hombres en el tiempo. Pero, ¿qué es ciencia? Baste aquí un señalamiento básico. La ciencia es una explicación objetiva y racional del universo. Esto quiere decir que la ciencia no es una simple acumulación de conocimientos. Los que la integran deben corresponder a la realidad, estar comprobados o resultar lógicamente de otros ya comprobados. Pero un simple conocimiento, aunque se haya comprobado, no es una explicación. Se necesita también la interpretación de los hechos o acontecimientos, la profundización de sus características más importantes, de sus formas propias de evolución. La ciencia no realiza la indagación respectiva solo en casos individuales, sino que busca y encuentra las relaciones permanentes necesarias entre causas y efectos. Las leyes es precisamente el conocimiento de estas lo que permite a la ciencia predecir los resultados de determinada acción o situación. Y esto es en el fondo lo único que hace posible comprobar la certeza de una interpretación. El campo a que se dedica cada una de las ciencias particulares se relaciona precisamente con un solo conjunto de fenómenos que se rigen por leyes del mismo tipo. Por ejemplo, las leyes cuánticas, las biológicas, las sociales. ¿Será posible, con base en la explicación de lo que caracteriza a una ciencia, determinar si la historia reúne las características correspondientes? Evidentemente, esta se refiere a un conjunto de fenómenos pertenecientes a un aspecto determinado de la realidad, ya que trata de lo que sucede con las sociedades humanas a través del tiempo. Pero estos fenómenos obedecen a leyes. Solo el estudio mismo del hombre a través del tiempo puede dar respuesta a esta pregunta. Como en otras ramas del saber humano, se necesita acumular una gran cantidad de datos concretos, interpretarlos, verificar la interpretación hecha, depurar lo ya encontrado, volver a buscar más datos, en una labor paciente y ardua. Solamente cumplida esta tarea, es posible afirmar que la historia es legítimamente una actividad científica. Si la ciencia se forma sobre la base de numerosos conocimientos e interpretaciones acumulados, revisados y coordinados, es lógico que en una ciencia todavía se conservan muchos elementos formativos. Las ciencias no son, sino que se están haciendo.
adquieren, según la tautología, un carácter cada vez más científico. A la historia, reciente como ciencia, pero vieja como relato, le quedan muchas partes del cascarón. Hay que reconocer también que es una de las ciencias menos formadas todavía. Pero a pesar de todas las objeciones, es indudable que sí reúne las características fundamentales de una ciencia. En la antigüedad encontramos que el hombre plasmaba imágenes, otorgándole cierto contenido mágico. Según algunos autores, puede decirse que escribían historia. Más tarde, los hombres empiezan a demostrar su interés por registrar hechos sobresalientes, sin pretender una explicación más allá de los dioses o de las habilidades de las personas o héroes. Es el caso de la narración de batallas de los troyanos en la Ilíada y el caso de las crónicas registradas en la Biblia. En el año 490 al 424 a.C., con Heródoto se pasa a una visión mundial. Se busca la ley que rige la acción de los hombres. En la Edad Media, los acontecimientos terrenales se consideran ligados a lo divino. La vida del hombre en la tierra no interesa. La historia es solo crónica y relato de glorias de gobernantes y países. En los siglos XV y XVI se desarrolla un movimiento intelectual y artístico en Europa. Este movimiento se inspira en la antigüedad clásica. Se caracteriza por la atención al hombre. Se indaga el papel del hombre en los acontecimientos y se rechaza la fe como la fuente única de verdad. Se observan, comprueban y critican hechos y conocimientos. Aparecen métodos de crítica y análisis. La historia se presenta como narración y acontecimiento, pero aún no se habla de un proceso histórico. En el siglo XVIII se ve al individuo y no a la comunidad, ni a fuerzas naturales, sujeto a leyes mecánicas de evolución. El avance cultural y artístico del Renacimiento culmina en el siglo XVIII con los enciclopedistas. A partir de esa época, los cambios en el enfoque del estudio de la historia han sido mucho más rápidos. En el siglo XIX, la corriente idealista cuyo máximo exponente es Hegel. La influencia del idealismo se extendió hasta los años 20 de nuestro siglo. Su forma más prestigiosa fue el llamado historicismo alemán. También en el siglo XIX aparecen el positivismo y el materialismo histórico. El fundador del positivismo fue Augusto Comte. El positivismo dio impulso al examen de los registros o documentos históricos. Los historiadores enfocaron su atención a saber la exacta averiguación de lo que sucedió, creyendo así acercarse más a la veracidad. Se acumulan grandes colecciones de fuentes, se recogen hechos sin elegir entre ellos. Hay más preocupación por lo político institucional que por la totalidad social. En el materialismo histórico se enfatiza la producción material como el fundamento de la vida colectiva y el devenir de la sociedad. Carlos Marx profundizó y desarrolló la dialéctica materialista, definida por él como la ciencia de las leyes generales del movimiento, tanto del mundo exterior como del mundo interior, el pensamiento. La dialéctica revela el carácter histórico, transitorio, de todas las formas de la vida social. Las distintas concepciones,
sobre el desarrollo histórico corresponden a determinadas etapas de la historia de la humanidad, unas superando a otras a través de la crítica. Recientemente, si aún persisten algunas interpretaciones de la historia con rasgos positivistas, también existen y se avanza en los estudios que comprenden a la historia en su totalidad y con un mayor acercamiento hacia las demás ciencias, tarea que se inicia desde 1929 con la Escuela de los Anales de Francia. Ahí se plantean estudios históricos enfocados hacia la economía, aspectos demográficos, sociales, sistemas agrarios, estudios de mentalidades colectivas, etc.